nos curamos en salud, paguemos para que no nos... bueno, igual, ¿no? Sí, apaguémoslo, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Ya damos la bienvenida a las personas que nos puedan estar viendo a través del internet, a través del Facebook, y los que se vayan agregando. Pero mientras tanto, los que estamos aquí vamos a entrar entonces en este estudio de la palabra del Señor y lo vamos a hacer, gloria a Dios. El texto, el título del mensaje en esta tarde es Un buen siervo de Dios, y está basado en el libro de los Hechos 24 del 10 al 22. No sé si quiere que leamos todavía esa parte o vamos meditando poco a poco en los versículos que vayamos leyendo. Una vez, pastor. Lo leemos todo, amén. Bueno, Hechos 24 del 10 al 22 lo vamos a leer primero y después vamos a ir meditando lo que dice ese texto, que lo que el Señor nos trae a través de su palabra, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, así lo tenemos también. Miramos en nuestras Biblias y vamos a ir confirmando. Ustedes pueden ir teniendo la Biblia abierta en ese texto, amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Hechos, del versículo 10 en adelante hasta el 22, de la siguiente manera: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Igual en el 23 también dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Amén. Entonces del 10 al 23. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos por esta palabra que hemos leído. Te pedimos, Padre, que tú añadas bendición a tu palabra y que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a estar mirando lo que dice aquí un buen siervo de Dios. Encontramos que en la semana pasada que habían venido, el enemigo vino para acusar a Pablo, el enemigo ha venido para acusarnos a nosotros, a señalarnos a nosotros como malhechores, como gente mala, como una plaga, como que nosotros somos la peor escoria de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando
el mensaje del Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para muchos este mensaje no tiene cabida en ellos. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón y ellos no quieren que se les diga, que se les hable acerca de su mal camino. Hoy por hoy, entonces, ya hoy encontramos en este relato que el apóstol Pablo está presentando su defensa. Él está hablando acerca de su condición, acerca de su testimonio, de cómo él había no lo encontraron cometiendo ningún delito, no estaba alborotando al pueblo, no es un sedicioso, no estaba haciendo nada malo, pero por causa del mensaje del Evangelio está siendo juzgado. Hasta ahí hemos leído, ¿cierto? Más o menos esa es la idea de lo que está diciendo el texto bíblico. Entonces, hoy vamos a mirar el testimonio de Pablo aquí ante Félix, el gobernador, y cómo ese testimonio tiene que ser también nuestro testimonio, no solamente ante un gobernador, no solamente ante un gobierno, sino ante todos los hombres. Entonces, por eso decimos que el título del mensaje es Un buen siervo de Dios. Y vamos a ver cómo nosotros podemos aprender de este mensaje. El primer punto es que sea conocida nuestra gentileza. La semana pasada veíamos cómo había bajado un cierto orador llamado Tértulo, y cómo con sus lisonjas, ¿cierto? Empezó como a echarle cepillo, decimos nosotros, empezó a alabar al tribuno o al gobernador, a decirle: tú eres lo mejor, como sabemos que tú eres un gran hombre, que tú eres una persona que has juzgado con equidad, y ta. Aquí Pablo no viene con esa lisonja con la que se presentó Tértulo. No viene con la lisonja con la que se presenta Satanás. Satanás quiere exaltar, ¿no? Exaltar el pecado, exaltar lo malo. Quiere hacerte sentir a ti como que eres un gran hombre, pero por dentro, por detrás, este enemigo tiene intenciones que no son buenas. Pero aquí encontramos a Pablo, que él no viene con lisonja. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no empezó a cepillar, por decirlo así, a tratar a este hombre como que tú eres un gran hombre, tú eres una persona tan buena, no, él dice: como sé que tú has gobernado, has juzgado, entonces voy a dar mi defensa con buen ánimo. O sea, él empieza, dice, con buen ánimo. Estamos hablando que sea conocida nuestra gentileza. Pablo, cuando empieza a defenderse delante de Félix, él no va con rudeza, él no va a decir: mire, estos miserables vinieron a acusarme, esta gente es una gente mala, es una gente que me están acusando en contra, o sea, algo que no es cierto. No, él viene gentilmente y empieza a hablar con este hombre llamado Félix para decirle: yo sé que como has gobernado, yo voy a presentar mi defensa con buen ánimo. Yo sé que todo lo que yo diga, tú lo vas a escuchar, tú lo vas a entender, y posiblemente vas a saber, por lo menos vas a conocer cuál es la verdad. La Biblia dice que justo parece el que defiende su causa, pero que luego viene su adversario y lo desenmascara. Viene el adversario y muestra que lo que está diciendo no es verdad. Eso es lo que pasaba. Cuando vemos a Tértulo hablando, parece que es justo, que parece que este hombre está acusando con justicia, con verdad, tiene supuestamente pruebas de lo que está diciendo. Los judíos que estaban con este hombre, admitían que era verdad lo que estaba diciendo. Ahora Pablo aquí empieza diciéndole: mire, cuando usted vaya a defender, ¿qué es lo que iba Pablo a defender?
iba a defender su dignidad, iba a defender su persona. ¿Qué era lo que Pablo iba a defender frente a Félix? Las acusaciones que le hacían los demás. Bueno, Pablo iba a defender el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A él no le interesaba y nunca le interesó su propia vida. Pablo no peleó por su propia vida. Pablo nunca habló de sí mismo. Pablo siempre hablaba del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, como sucede hoy por hoy, ¿cierto? Que los grandes predicadores de este siglo hablan más de ellos que del Señor. Se muestran más ellos que mostrar al Señor. Ellos quieren que la gente los mire a ellos. Pablo no le interesaba que la gente lo mirara a él. Pablo lo que le interesaba era mostrar al Señor Jesucristo, llevar el mensaje del Evangelio, y ese mensaje era el que Pablo estaba defendiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no estamos aquí para defendernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que defender el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pase con nuestra vida poco importa. Poco importa. A veces nosotros estamos más aferrados a nuestra vida, que no nos vaya a pasar nada. Que hay mucha gente que dice, porque yo me avergüenzo del Evangelio. Se avergüenzan tanto del Evangelio que no lo predican. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Para eso, por eso Pablo nunca se avergonzó, porque él sabía que en el Evangelio había poder. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, el versículo 4 al 6, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, cuando está escribiendo esta carta y le está diciendo a los filipenses que se regocijen, ¿sabes desde dónde estaba escribiendo Pablo esta carta? Desde la cárcel. Él estaba escribiendo desde la prisión, y a él no le importaba estar en la cárcel. Le estaba escribiendo a los filipenses, le dice, mire, regocíjense, regocíjense. O sea, regocijarse es más que alegrarse, es gócense, estén siempre gozosos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y mira lo que dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo estaba frente a Félix, y Pablo no se estaba quejando porque estuviera allí siendo acusado. Pablo estaba allí con buen ánimo. Con buen ánimo, me siento bien, siento gozo en mi corazón, porque gracias al Señor yo estoy aquí por causa del mensaje del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel por causa del mensaje del Evangelio, y está diciendo, regocíjense siempre, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, no vuestras lisonjas. No vuestras lisonjas, vuestra gentileza, sean gentiles, sean gente agradable a los demás. Pero no procuren ir allá a hablarle lisonjas a la gente para que la gente se sienta bien, como a veces me dicen a mí, ay pastor, es que usted, cuando yo hablo con usted, se siente tanto la presencia del Señor, pero usted debería ir a otro nivel. No, eso no es lisonjas. A mí no me interesa que me hablen. Mira, que si se siente o no. La presencia del Señor se tiene que sentir cuando 2 o 3 se reúnen a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, sentimos la presencia. Cuando tú estás reunida con otra persona y estás hablando del Señor, sientes la presencia de Dios, y no necesitas andar diciendo al otro que por causa de él es que siente la presencia. La presencia del Señor se siente porque nosotros, la iglesia entera, está reunida para compartir el mensaje de la palabra. Ahora, debemos ser gentiles. Nosotros no tenemos por qué ser gente ruda, por gente grosera, portarnos, que nos miren como enemigos. Así nos tengan con enemigos, no puedan decir nada absolutamente de nosotros. Ahora dice, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está
cerca. La venida del Señor está cercana. Pablo lo estuvo proclamando y Pablo lo proclamaba porque él estaba convencido que la palabra de Dios decía: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para Pablo, ese mensaje del reino estaba ya siendo predicado en todas las naciones. Pablo desconocía que había naciones que aún el hombre no conocía. Y por lo tanto Pablo dice, ya la palabra está siendo predicada. El deseo de Pablo era que el Señor viniera. Y por eso Pablo no callaba de proclamar el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora luego dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego no sé si sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sigue diciendo ahí. Bueno, ahora, ¿qué dice? Mire, aquí estaba Pablo frente a un hombre y frente a unos hombres malvados que lo estaban acusando. Pablo no habló nada en contra de estos hombres. Pablo no lo acusó a estos hombres, sino que Pablo defendió el mensaje del evangelio, estaba defendiendo allí, estaba siendo gentil y por nada tenía ninguna preocupación. Si él tenía que ir a la cárcel por causa del evangelio, tranquilamente, sencillamente iría a la cárcel. Él no estaba afanado. El Señor dice, mire, Él dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras gentilezas. El Señor está cerca. Para nosotros está más cerca la venida del Señor que para cuando Pablo predicó. ¿Por qué? Porque para nosotros es más claro que el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está llegando a todas las naciones. A todas las naciones. A las naciones europeas, asiáticas, africanas, donde está el Islam, donde está el comunismo, donde está el enemigo, donde el enemigo está haciendo resistencia al mensaje de la palabra. Entre más resistencia hace el enemigo al mensaje de la palabra de Dios fluye con mayor poder. La palabra de Dios es como un río de agua viva, es un río de agua viva. Y si viene la gente y le pone empalizadas, si le ponen algo que quiera detener, ese río no se va a detener. Va a llegar un momento en que ese río se va a desbordar y va a llevar una avalancha a todas esas naciones, y todas esas naciones sabrán que Jesucristo es el Señor. Por nada estemos afanados. Sean conocidas nuestra gentileza. Sabemos que el Señor está cerca. Entonces lo primero que yo tengo que entender es que un buen siervo de Dios hace conocer su gentileza con las demás personas. En lo que yo pueda servir, en lo que yo te pueda servir, entonces cuenta conmigo. Lo que esté a mi alcance, con mucho gusto yo lo haré. A veces nosotros decimos, no podemos. No, lo siento mucho. Y pudiendo hacerlo, decidimos no hacerlo. El Señor dice, no. La palabra del Señor, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Y si alguien te pide la capa, dale también los zapatos, todo lo que te quiera quitar, dáselo. La vida vale más que el vestido. Es lo que está pasando hoy. Hoy hay muchas personas que vienen y le van a robar el celular, y entonces se hacen matar por un aparato. Se hacen matar. El Señor dice, miren, la vida vale más que eso. Olvídese de eso. Si te quieren robar el celular, dale también la computadora. Dale todo lo que tienes, dale tu cartera, dale tus tarjetas, que se las lleve. Pero tu vida vale más que eso. Y a veces cuando nosotros somos gentiles con la gente, aún con el que nos está haciendo daño, entonces esta persona va a ver que hay algo que está trabajando en nosotros que se llama el Espíritu Santo. Algo no, sino alguien que trabaja en nosotros. Entonces, que ya conocía nuestra gentileza. Segundo, el siervo de Dios no es contencioso.
Nosotros no estamos para contender con nadie. El siervo de Dios no es contencioso. Dice, sigue diciendo allí en el versículo 12 y 13, si no estoy mal, si dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo está diciendo, mire, él está aquí, es defendiendo el mensaje del Evangelio, pero está mostrando que él, de acuerdo a lo que le estaban acusando, él dice, mire, ellos no me hallaron a mí disputando con nadie, con ninguno, ni amotinando a nadie. Él no estaba ya amotinando, levantando a la gente, decirle, bueno, el judaísmo ya está caducado, ya el judaísmo no sirve. Ahora tenemos que predicar el cristianismo y nos vamos a levantar contra el judaísmo y le vamos a decir a los judíos que ya están caducos. Nunca, Pablo nunca dijo que la palabra de Dios había pasado. El judaísmo es una religión. El judaísmo es una religión. Los judaizantes te dicen que tienes que hacer cumplir el Tanaj, las mismas de Dios, que están en el Tanaj, y si no cumples las 603 estás mal. Y ellos empiezan y te interpretan a través de ciertos libros como el Talmud, porque los sabios escribieron el Talmud para poder entender el Tanaj. Pablo nunca le dijo que el Tanaj estaba caducado. Nunca se ha dicho eso. El Antiguo Testamento sigue teniendo la misma vigencia que ha tenido desde el mismo momento en que se escribió. La Torá tiene la vigencia hasta el día de hoy. Los profetas tienen vigencia. Todos los escritos, toda esta palabra que nosotros encontramos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento sigue teniendo la misma vigencia que tuvo en el momento que se escribió. No ha pasado. El Señor Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra de Dios, de Génesis al Apocalipsis, no va a pasar. Es una palabra que tiene que cumplirse y que sigue teniendo la misma vigencia de hace 2000, 3000 o 4000 años atrás. Entonces Pablo no estaba amotinando a la gente. Nosotros no estamos amotinando al pueblo. Nosotros no le estamos diciendo a la gente que la palabra de Dios no es verdad. No le estamos diciendo a la gente que el Tanaj no es verdad. No estamos peleando con los musulmanes, no peleamos con los judíos, no peleamos con los budistas, no peleamos absolutamente con nadie. Estamos predicando el mensaje del Evangelio. ¿Lo quieres recibir? Recíbelo. ¿No lo quieres recibir? No lo recibas. Pero una cosa tienes que tener en cuenta, es que cuando tú te presentes delante de la presencia de Dios, sabrás que hubo profeta delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué profeta? Porque yo vengo a decirles, es que mañana el Señor dijo que el sol va a salir a las 7 de la mañana y se ocultará a las 5 de la tarde, y que después que se oculte va a salir la luna y las estrellas. Y a eso le llaman profecía. No, la palabra profética de la cual nosotros hablamos es la palabra escrita, porque esta es la palabra profética. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética que brilla como antorcha en lugar oscuro y a la cual hacemos bien en ponerle atención. Esta palabra tenemos que entenderla, tenemos que meditarla, tenemos que recibirla, tenemos que escudriñarla y dejar de escuchar voces externas de personas que dicen que son profetas y no lo son, porque si hubieran sido profetas hubieran hecho conocer la palabra de Dios. Si hubieran sido profetas estarían en el secreto de Dios. Si hubieran sido profetas, darían testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, si las personas no quieren recibir
que el que escucha no quiere recibir la palabra profética, no la recibe. Si quiere, prefiere escuchar profecía de hombre, palabras de hombre, que la reciba. Si quiere que le cuchichean en el oído, que le cuchichean el oído. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y no estamos contendiendo. Estamos diciendo, mira, esta es la palabra. La quieres recibir, recíbela. No la quieres recibir, no la reciba. Pero cuando vayas a la presencia del Señor, nunca digas, no hubo quien me predicara, no hubo quien me hablara de nuestro Señor Jesucristo. Nadie me dijo que solamente en Cristo había salvación, que solamente en Yahshua HaMashiach teníamos salvación y que solamente la sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces el siervo de Dios no es contencioso. El siervo de Dios dice, mira, a mí nadie me encontró, Pablo dijo, a mí nadie me encontró contendiendo, ni armando alboroto, ni de sedición, ni nada, y nadie me puede acusar de lo que dicen porque no es cierto. Ahora, Pablo dice, allí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 23 al 25, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, primero, Pablo dice, mire, desechen las cuestiones necias e insensatas. No se ponga a pelear con la gente por cuestiones de doctrina. Usted enseñe la doctrina, enseñe la sana doctrina. Si ellos no la reciben, si ellos vienen a decirte, no, es que necesitamos escuchar al pseudoapóstol o al pseudo profeta. No, nosotros no estamos llamados a contender. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres creer en los apóstoles modernos? Cree en los apóstoles modernos. Mira, yo no voy a hablar de eso. No vengo aquí a hablarte aquí de apóstoles modernos, ni de profetas, ni de líderes, ni de cosas del estilo. Lo que yo vengo aquí es hablar la palabra de Dios. Hay muchas personas que se acercan y te dicen que vienen a predicarte, a hablarte del Señor. Y te hablan más del pastor que del Señor. Y te hablan más del pseudoapóstol que del Señor. Y te hablan más del profeta que del Señor. Y se centran más en sus líderes, los líderes de su iglesia, que en el mensaje de la palabra de Dios. Es más, ni siquiera conocen el mensaje de la palabra de Dios. Así como el falso profeta que dice que el Señor dice que dos no son suficientes. El Señor dice dos no son suficientes. ¿En qué parte de la Biblia me dice que dos no son suficientes? Cuando la Biblia me dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesús dice, ¿pero cuál Jesús? Puede ser Jesús el vecino de él. Puede ser Jesús el que trabaja con él. Pero el Señor, por eso nosotros necesitamos que cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicar y mostrarle a la gente dónde dice. Aquí estamos hablando de la palabra. No estamos contendiendo, pero sí estamos denunciando. Es que una cosa es contender y otra cosa es denunciar. Porque yo no me puedo quedar callado sabiendo que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, que hay falsos apóstoles que están engañando al pueblo. Ah, no, cállese, hermano, no le diga nada, porque la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Ungidos de qué? ¿Ungidos de quién? ¿Quién los ungió? ¿Quién los llamó? Si fueran ungidos, la palabra de Dios predicaría. Por eso Pablo y Pedro y Judas y todos escribían acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos apóstoles, acerca de los falsos pastores, acerca de los lobos vestidos de ovejas. Estuvieron hablando todo el tiempo y no estaban contendiendo. Dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. Amén. Dice, y que corrijamos, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, hay que sufrir la palabra de Dios, hay que sufrir por causa del mensaje. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no es contender, es corregirlos con paciencia, es corregirles, hablarles. ¿Quieres escuchar? Está bien, no lo quieres hacer, tú decides. Amén. Entonces el siervo de Dios no es contencioso. El tercer punto es confesando nuestra fe y nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer, confesar nuestra fe y nuestra esperanza. ¿En quién hemos creído y qué esperamos? ¿En quién crees tú? ¿A quién le has creído? Mira lo que dice versículo 14 al 16, dice: pero esto te confieso. Está confesando. ¿A quién le confiesa? A Félix. Esto te confieso, que según el camino, aquí no le está confesando sus pecados. Cuidado, que aquí no le está confesando al hombre sus pecados. Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Te das cuenta? Creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Creyendo todas las cosas del Tanaj, todo lo que el Tanaj dice. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira, ¿qué es lo que está confesando? Que según el camino, ¿cuál es el camino? Nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Él es el camino. A ellos lo llamaban del camino porque ellos confesaban a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, como el único camino para llegar a Dios el Padre. Sin Cristo nadie llega, sin HaMashiach nadie llega. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora dice, mire, creyendo todas las cosas que están en la ley. Yo no estoy diciendo que no estén, que no crea. Es más, lo que nosotros predicamos es lo que está escrito en la ley. Eso es lo que predicaban. Ellos no predicaban su propio mensaje. Los apóstoles no estaban predicando, la iglesia no estaba predicando un mensaje inventado. Ellos predicaban lo que decía la ley y los profetas y los escritos. Todo lo que la palabra estaba escrito. Ellos decían, mire, esta palabra escrita en Cristo ha tenido cumplimiento. Él es el Mesías prometido. Él es el Goel. Él es el que vino a redimir a todos los hombres. A los que crean en Él, entonces Dios los hará hijos de Dios. Ahora, está diciendo, mira, acerca de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que nosotros un día, si dejamos este cuerpo, si tenemos que morir y el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no ha llegado, entonces tenemos una esperanza que cuando Él vuelva con poder, con autoridad, con gloria, cuando esté en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados. Pero va a haber una resurrección, una segunda resurrección de justos e injustos que van a comparecer ante el gran trono blanco. Daniel habla, dice que muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Quiere decir, cuando Daniel está hablando, o el ángel está hablando, o esa persona le está hablando a Daniel, le está diciendo, mire, va a haber una segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre él. ¿Por qué? Porque el que tiene parte en la primera resurrección somos los que hayamos muerto en Cristo o seremos transformados cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes. Eso aquí ya nosotros, la muerte no tendrá poder sobre nosotros si estamos en Cristo.
Pero aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que murieron, número uno, sin haber escuchado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, o número dos, habiendo rechazado al Señor Jesucristo, ellos resucitarán en la segunda resurrección y se presentarán delante del gran trono blanco, y allí los libros serán abiertos y todos los hombres serán juzgados según sus obras. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Entonces, hay una esperanza para nosotros, y eso es lo que nosotros estamos confesando. Confesamos nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, y la esperanza de que un día el Señor nos levantará del polvo de la muerte para ir a vivir eternamente con Él. Entonces, nosotros como cristianos no somos contenciosos, pero sí tenemos que hablar de en quién hemos creído, a quién le creemos y en qué esperamos. Tenemos una esperanza. Esa es la tierra prometida. Esa es la tierra que el Señor nos ha prometido. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de la cual esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora mira lo que dice Romanos 10, 9 al 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón, o creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Confesamos nuestra fe de Jesús, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y creemos en el corazón. Si te das cuenta, confesamos y creemos que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, que Dios nos va a levantar, porque con el corazón se cree justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros debemos confesar nuestra fe y nuestra esperanza. ¿En quién creemos y en quién estamos esperando? ¿Y qué estamos esperando de aquel en quien creemos? Ahora, sigue diciendo: purificados nuestros corazones. Amén. Purificados nuestros corazones, dice Pablo, dice: pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos así me hallaron purificado en el templo. ¿Sí? No con multitud ni con alboroto. Aquí, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo, pasado algunos años, él había salido a predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estaba predicándole a los gentiles. Ahora regresa a Jerusalén, ya que Pablo sabía que lo que le esperaba, porque el Señor se lo había dicho: esto le va a suceder al dueño de este cinto, lo van a amarrar, lo van a tomar preso. Ahora, eso fue una profecía dada por un profeta llamado Jasón. Pablo sabía lo que le esperaba, pero sabiendo que lo que le esperaba, no dejó de ir a Jerusalén. Llega allá, cumple voto, muestra que no está en contra del Tanaj, no está en contra de la Torá, y ahora está purificado. Nosotros estamos purificados, nuestros corazones están purificados. ¿Por qué estamos purificados? Porque el Señor purificó nuestras vidas, purificó nuestros corazones, cambió nuestra vieja manera de vivir. Aquí Pablo estaba en el templo, ahora nosotros somos templo del Dios viviente, somos el templo que Yeshua HaMashiach, que el Mesías construyó cuando vino a salvar al mundo. El pueblo de Israel, los judaizantes o los judíos, los de la religión judía, están esperando que el Mesías venga y levante el templo. Pero no se han dado cuenta que el Mesías vino hace más de 2000 años y levantó el templo. Y que el templo ya está levantado. Y que en el templo está morando el Espíritu Santo. Porque ellos están esperando un templo físico. Y el Mesías príncipe vino y levantó un templo espiritual. Un templo hecho con piedras vivas y no con piedras muertas. Y va a venir su anticristo y lo va a levantar. Pero nosotros ya tenemos purificado nuestros corazones,
Mira lo que dice la palabra del Señor allí mismo en Hechos, en Hebreos 10, 21, 23. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, tengan la confianza, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es el agua pura que el Señor ha dado. Y también, acuérdate que el Señor derramó cuando vertió su sangre en la cruz del Calvario, dice que salió agua y sangre, con agua pura. Esa es el agua, esa es la que nos purifica a nosotros. Luego dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, ¿cierto? Sin así de que como que sí, como que no. No, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Te das cuenta? Todo va unido. Todo va a lo uno, nuestra esperanza, nuestra fe, lo que creemos, y luego dice que purificados nuestros corazones de mala conciencia. Nosotros ya no tenemos esa conciencia que nos arrastraba, ¿cierto? Ya no tenemos lo que llaman muchos malicia indígena. Ya nosotros no andamos mirando las cosas con doble intención o con doble sentido, como en el mundo. El mundo todo nos lo muestra con doble sentido. Nosotros muchas veces, como somos tan... Ya el Señor nos ha cambiado, ya no nos damos cuenta del doble sentido que trae las palabras del mundo. Pero si nosotros somos de aquellos que nos la pasamos escuchando música allá de ¿cómo se llama? Música de banda o música de aquel o de los reggaetón o lo que sea, entonces vamos a estar contaminados con todo ese tipo de música. Nosotros no sabemos, no nos damos cuenta y no la pasamos escuchando despacito y despacito, y no te das cuenta que Luis Fonse, que es el escritor de este Despacito, tiene una letra supremamente con doble sentido, y nosotros la aceptamos, o si no aceptamos por allá el cantante ese colombiano que por allá, el Maluma, que anda hablando de las mujeres basura, y todos ¡ay! Y botan la baba por él. Y gente cristianos que cogen las canciones de estos hombres paganos y quieren convertirlas al cristianismo. Como un día yo estaba mirando, escuché una mujer, yo no sé si les compartí, y yo la miraba ahí en el Facebook, y ella iba cantando como a capela, iba cantando, y la letra como muy bonita, una letra como que alabando al Señor y escuchándola allá, porque yo nunca había escuchado esa canción del Despacito por ahí. La escuché porque todo el mundo la escuchaba, y cuando está cantando y de repente empieza despacito, esta mujer está por fuera. Esta mujer está por fuera porque no es original, porque no puede coger la palabra de Dios, tomar el mensaje de la palabra de Dios y ponerle música, sino que tiene que coger la música del mundo para procurar agradar a Dios. Nosotros no podemos. Tenemos que tener purificados nuestros corazones de mala conciencia. Esta gente es de doble sentido. Esta gente te trae basura. Y nosotros como cristianos seguimos escuchándola. ¿De qué está llena nuestra mente? ¿De qué estamos llenando? Echándole basura. Le echamos basura no solamente al cerebro, sino al corazón. Porque de abundancia el corazón habla la boca. Y entonces estos cristianos cantando música de Luis Fonse, de Maluma y de cuantas cantantes del mundo hay, y decimos, ¿por qué? Porque estamos fluctuando. Eso se llama fluctuar. Un pie en el mundo, un pie con el Señor. Aquí con el Señor y otra cosa. Mire, una cosa es que tú la escuches casualmente, otra cosa es que te la vas escuchando. Un día estaba yo en mi país leyendo la Biblia, me levanté, tenía que ir a mirar, yo trabajaba con abejas y me fui a las 5 de la mañana, me levanté tempranito para irme a ver mis abejitas y me subí en el bus a las 5 de la mañana. No me gusta hablar de mí.
pero estaba leyendo la Biblia a las 5 de la mañana y de repente ponen una canción, sale una canción ahí en el radio del bus de este hombre que decía: ¿y tú, hermano, qué haces leyendo la Biblia todo el día? Jesucristo es verbo y no sustantivo. Una canción de un tal Arjona. ¿Y qué pasó? Me dice: ¿qué hace leyendo la Biblia todo el día? ¿Sabe qué hice yo con la Biblia? Cerré la Biblia y la guardé porque todo el mundo estaba mirando: ¿qué hace leyendo la Biblia todo el día? ¿Ah? Y este hombre supuestamente está cantando una canción al Señor Jesucristo. Y lo que te está haciendo es que te avergüences de la palabra de Dios. No la leas. Deja de ser tan fanático, deja de leer la Biblia todo el día. Que doña Carlota me pinchó 100 pelotas. Porque era la canción de Ricardo Arjona. Y luego le dice: Jesucristo, no vengas todavía, los que como tú pensaron están boca arriba. Te está diciendo: ¿sabes qué, Señor Jesús? Tú estás boca arriba. Tú estás ya sepultado, tú no has resucitado. Porque Jesucristo es verbo y no sustantivo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado con lo que escuchamos. Porque hay muchos que dicen que le sirven al Señor, pero no le sirven. Por eso dice: purificados los corazones de mala conciencia y sin fluctuar. Tenemos que tener purificados nuestros corazones. Así que somos acusados y juzgados por nuestra fe. Mira, ya casi acabamos. Dice: ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, los que estaban ahí, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Se acuerda que él estaba ante el concilio? Estaba allá ante los religiosos de la época, fariseos y saduceos, intérpretes de la ley, sacerdotes, allí acusándolo. Y Pablo dice: mire, por mi fe y por creer en la resurrección de los muertos se me está acusando. Y ahí hubo disensión, hubo disolución y querían matar a Pablo, que tuvo que venir el tribuno Lisias y quitarlo de ahí porque lo querían despedazar. Ahora él dice: ellos mismos, que vengan los que tienen algo contra mí y me acusen. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Somos juzgados y acusados por nuestra fe. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él estaba hablando de que solamente a través de Cristo había salvación y que un día resucitaríamos y compareceríamos ante el tribunal de Dios. Los cristianos compareceremos ante el tribunal y los paganos comparecerán ante el gran juicio del trono blanco. Entonces yo tengo que saber en dónde quiero ir. ¿Tú quieres irte al tribunal o quieres ir al juicio del trono blanco? Tenemos que tener, por eso, sin fluctuar, porque como yo quiero ir al tribunal, el tribunal es para recibir mi premio, y no quiero ir ante el juicio del trono blanco porque en el juicio del trono blanco es para recibir mi sentencia. Cuidado, es que es preferible recibir un premio que recibir una sentencia. El cristiano no va a ser sentenciado. El verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, va a ser premiado. Para eso era el tribunal. El tribunal tenía que ver con los que corrían en los Juegos Olímpicos. El juicio del trono blanco tiene que ver con los malhechores o con los que son acusados. Vaya a ver y mire a ver si te defienden tus propios razonamientos. Entonces somos acusados y juzgados por nuestra fe. Lucas 21, 12 y 13 dice el Señor: pero antes de todas estas cosas, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso es lo que estaba pasando a Pablo y lo que le pasa a muchos cristianos. Dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, cuando nosotros somos llevados, le decimos: no, Señor juez, es mentira. Yo nunca he dicho que Jesucristo es el Señor. No, yo nunca dije que Jesús resucitó a los muertos, ni dije tampoco que va a haber resurrección. Todo eso es puro cuento. No. O sea, tenemos que saber si nosotros estamos ya purificados, nuestros corazones,
y no fluctuamos en nuestra fe, cuando vayamos a decirle, mire, ¿sabe qué, señor juez? A mí me tienen aquí por causa del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes no quieren creer, es su problema. Y si yo he de perder mi vida por causa del evangelio, la perderé. Porque el que pierde su vida la salvará y el que la salva la perderá. Cuentan la historia de un hombre, de un dentista que estaba en una de las islas japonesas de Nagasaki y Hiroshima. Estaba allí y él hacía su trabajo de dentista, y cuando terminaba su trabajo salía a predicar el mensaje del evangelio por las calles. Y él decía, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y vinieron los soldados del emperador japonés, le dijeron, ¿estás dispuesto? ¿Tú crees que nuestro glorioso emperador va a doblar su rodilla ante su rey? Y él dijo, toda rodilla se doblará. Tu emperador se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. No, si tú no te retratas, te vamos a callar a la cárcel. Dios no me va a retratar. Esa noche el hombre fue llevado a un calabozo debajo de la tierra, en lo más profundo, en lo más escondido, allá lo metieron. Esa noche cayó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki y destruyó todo. Y este hombre que estaba ya metido en esa mazmorra, en ese calabozo, salvó su vida. Él podría haber dicho, no, tu emperador no lo va a hacer. Pero él sabía en quién había confiado. No le importaba que lo llevaran al calabozo más profundo. Sabía que aún allí Dios estaría con él. Y allí estuvo el Señor con él. Esto fue verdad. Esto no es un cuento. Esto fue verdad. Porque el Señor sabe guardar a los que le aman. Como dijeron los tres hombres sabios, los tres hombres allá de Sadrach, Mesach y Abednego. Dijo, el Señor nos librará del horno de fuego, y aunque así no fuera, no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Somos acusados y juzgados por nuestra fe. Ya, gloria a Dios, ya casi terminamos. Mi esposa le da miedo cuando digo ya casi terminamos. Bueno, el mundo está bien informado acerca del camino. De pronto a ustedes también les da miedo eso. Dice, mire, versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, bien informado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bien informado de la resurrección de los muertos, bien informado de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, bien informado que otros irán al gran juicio del trono blanco, bien informado de quién era nuestro Señor Jesucristo, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. El mundo está bien informado acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nadie puede decir que nadie le ha predicado. Aquí nadie puede decir, no, es que a mí nadie me ha dicho que Jesucristo es el Señor. Yo no creo eso. No, si crees o no crees es tu problema. Pero tú ya estás informado y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y tú sabes cómo tienes que actuar. Si quieres actuar, actúa. Y si no quieres actuar, no actúes. Pero tú estás bien informado. No hay lugar del mundo, no hay rincón del mundo donde la gente no sepa quién es nuestro Señor Jesucristo. Aunque lo quieran ignorar, aunque los judaizantes lo ignoren, aunque los judaizantes digan que Jesucristo era un buen hombre, pero nada más. Aunque digan que fue un profeta, pero nada más. Aunque los musulmanes digan que Jesucristo era un profeta mayor que Mahoma, que quieran ignorarlo, que quieran rechazarlo, que quieran dejarlo, bajarle su divinidad, ponerlo por el suelo, aunque los de la Watchtower digan que no es verdad, aunque los del mormones digan que no es así, están bien informados. Aunque los comunistas no lo acepten, están bien informados. Recíbanlo o no lo reciban, créanlo o no lo crean, están bien informados. Félix estaba bien informado. Dice, oída estas cosas, estando bien informado de este camino. Sabía bien de quién era Jesucristo. Un hombre que está muerto, pero que Pablo afirma que ha resucitado. Y que la iglesia afirma que ha resucitado. Y que la iglesia afirma que los huesos de nuestro Señor Jesucristo no quedaron en el sepulcro, sino que el Señor Jesucristo fue levantado y llevado a la diestra del Padre, y que volverá.
por segunda vez, sin relación con la carne, pero con sus marcas en las manos y en los pies. Y entonces los judíos le dirán, ¿qué marcas son estas en tus manos? Y entonces el Señor le responderá al pueblo de Israel, con esta fui herido en casa de mis amigos. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí lo dice, el profeta Zacarías lo dice. El mundo está bien informado. Mira lo que dice en Hechos 15, se dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe cómo llaman a los cristianos? Gente que trastorna al mundo entero. Y lo trastornamos. ¿Sabías tú eso? Nosotros trastornamos al mundo porque el mundo, entonces cuando escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio, o se escandalizan o se convierten. Se escandalizan porque saben que este mensaje tiene poder y que este mensaje le está diciendo, ¿sabes qué? La palabra de Dios te dice, la paga del pecado es muerte. Porque el salario de nuestros pecados es muerte, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Trastornamos al mundo. O te conviertes o te condenas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si tú no quieres convertirte, no quieres hacerte chubá, no te quieres arrepentir y no quieres volver tus ojos hacia Dios, vas derechito para el infierno, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas sus fines son fines de muerte. Tú decides, no lo decido yo. Yo te predico y tú recibes. Yo te predico o tú rechazas. Pero mi obligación es predicar el mensaje del Evangelio, crean o dejen de creer. Ya ahora sí, el último punto es usando nuestros dones. Nosotros tenemos que usar nuestros dones. Mira lo que dice el versículo 23, dice, y mandó al centurión que custodiasen a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix decidió dejar a Pablo en la cárcel. Porque es que Félix, la visión de Félix, a pesar de estar bien informado del camino, la visión de Félix no era la salvación. La visión de Félix era el billete, la money, que le pagaran. Él estaba esperando que Pablo diera plata para soltarlo, pero ahí eso lo vemos después. Ahora, aquí dice que lo dejó en la cárcel, pero mandó al centurión que lo custodiase a Pablo, pero que no que se le concediese alguna libertad que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Nosotros tenemos que usar nuestros dones, los dones que Dios nos dio. Don es un regalo. El regalo que Dios te dio, tenemos que usar nuestro regalo. El regalo que Dios nos dio es el regalo de la salvación. Tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, pero también mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 6, 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Tú quieres profetizar, o sea, si el Señor te ha llamado a profetizar, profetiza la palabra. No profetice lo que se te imagina. A la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. Y el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo se quedó en manos del centurión, pero se le dio libertad para que aquellas personas que tenían dones vinieran a él. No importa que los suyos servirle o venir a él. El que tiene don de servicio, sirva. Todos deberíamos tener don de servicio. Todos. Yo dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora él ya sirvió. Él ya
fue siervo de nosotros por amor a nosotros, pero ahora Él es rey. Ya tú no puedes mirar al Señor Jesucristo como siervo. Ay, es que Él es nuestro sirviente. De ninguna manera. De ninguna manera. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Y nosotros somos siervos de Él por amor de Cristo. Ahora a servir. A servir. Él ya nos sirvió. Ahora nosotros tenemos que servirle a Él. Y si tenemos, el Señor nos dio dones, tenemos que usar esos dones. ¿Para qué? ¿Para quién tenemos que usar los dones? Para Él y en la congregación, en la iglesia. Llévelo. Tú tienes un don que Dios te dio. Úsalo. Hermano, es que no sé qué don Dios me dio. ¿Cómo no vamos a saber qué don me dio? Dios se ha dado un don, Dios se ha dado un regalo. Uno tiene el don de la predicación, otros tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don del servicio, otros tienen el don de discernimiento de espíritus. Tú lo vas a ver, tú vas a entender cuál es el don que Dios te dio. Porque Dios nos ha dado dones a nosotros. Entonces, ¿cuál es el don que yo tengo? Yo, hermano, yo no sé predicar, pero tengo un don de servicio. Me gusta servir en la iglesia, me gusta servir al hermano, me gusta. O tengo el don de la oración, de la profecía, de compartir el mensaje. Esa es profecía, lógicamente. Porque yo no sé enseñar, no soy maestro, pero Dios me ha dado la unción para que hable la palabra de Dios. ¿Cuál es el don? La misericordia, aquí como dice la exhortación. De pronto tú puedes exhortar a la gente o darle palabras de aliento a otra persona. Son dones que Dios te ha dado. Tengo que entender cuál es el don que Dios te dio. ¿Amén? Entonces que nosotros podemos entender que nosotros somos siervos de Jesucristo. Pero tenemos que saber si somos buenos siervos de Dios. ¿Sí? Aquí no somos líderes, ¿cierto? Aquí no hablamos de líderes. Aquí no, los que tienen líderes que tengan líderes. Aquí nosotros necesitamos ser siervos y poder saber usar el don que Dios nos dio, saber dar testimonio, defender la fe, hablar de lo que creemos y en quién creemos, y poder enseñarle a la gente a hablar, no temer. Dice el apóstol Pablo, dice que el evangelio es poder de Dios, ¿cierto? ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. ¿Cómo estamos andando delante del Señor? ¿Estamos siendo buenos siervos de Dios? ¿Estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso solamente lo sabes tú, lo sabe el Señor, cada uno particularmente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta tarde. Amén. Amén, bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Señor, en esta tarde porque hemos predicado tu palabra, hemos compartido tu palabra. Señor, queremos, Señor, que esta palabra, Señor, tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, llene nuestros corazones, que podamos hacerla nuestra, que podamos vivirla, Padre. Mira aquellas personas, Señor, que aún no te han entregado su vida a ti, Señor, Dios mío. Señor, yo te pido, Señor, por esas personas, Señor, para que tú, Señor, allí donde están, Señor, si han sido tocadas, Señor, si tú le has hablado al corazón, Padre Santo, Señor, que esa persona pueda, Señor, entregarle su vida a ti, Señor, que pueda decirte, Señor Jesús, yo sé que he hecho lo malo, que he pecado, Señor, que he actuado en contra de tu voluntad. Pero ahora, Señor, quiero pedirte que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, Señor. Escribe, oh Dios, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. A partir de este momento, Señor, procuraré servirte y hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por recibirme como uno de tus hijos, Señor, por hacerme tu hijo, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos compartido. Señor, que tu palabra, Señor, haya sido de bendición para
a tu iglesia, los que estamos aquí presentes y los que nos han seguido a través del internet, Señor. Te pedimos bendícelos, Señor Dios mío. Señor, sana cualquier enfermedad, Señor, que haya en esos cuerpos, Señor. Sana la enfermedad del alma. Señor, provee, Señor, para sus necesidades, Señor. Provee fuentes de trabajo para aquellos que la necesitan, Padre Santo. Y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Saludamos a los hermanos que nos han seguido por el internet, que el Señor les continúa bendiciendo y será hasta mañana a las 9 de la noche.